El aire de la tarde se sentía espeso, cargado con ese calor húmedo que se pega a la piel y transforma cualquier paseo breve en una caminata silenciosa y densa. Gabriel se detuvo frente a la cafetería de siempre, esa que había sido su refugio en los últimos meses tras dejar la empresa. Se sentó en la mesa más apartada, junto al ventanal, y pidió lo de siempre, un café solo y una botella de agua fría. Tenía la mirada cansada, perdida entre la gente que iba y venía por la acera. Desde que se marchó de la oficina, la rutina había cambiado, pero algunos recuerdos se negaban a desvanecerse. La sonrisa fácil de algunos compañeros, las bromas en el descanso, y sobre todo, Iván, el hombre que sin proponérselo, le había marcado más de lo que nunca se atrevió a admitir. Habían trabajado codo con codo durante casi 2 años. Eran eficientes, cordiales, incluso amigos, pero siempre había algo más, algo apenas perceptible, escondido en las miradas que duraban un segundo de más, en los roces casuales de brazos al pasar por el pasillo estrecho, en las pausas compartidas frente a la máquina de café, donde el silencio decía más que las palabras. Gabriel recordaba todo eso mientras removía el café lentamente. Pensaba que había enterrado esos pensamientos al marcharse, que la distancia serviría de bálsamo. Pero el recuerdo de Iván persistía, firme como la cicatriz de una herida que nunca terminó de cerrar. No esperaba verlo de nuevo, y menos allí. ¿Gabriel? Levantó la vista y por un instante se quedó sin palabras. La voz era la misma, cálida, algo grave, con ese acento arrastrado que a Gabriel siempre le había parecido peligroso. Iván estaba de pie frente a él, con una sonrisa en los labios y una expresión sorprendida en los ojos. «Vaya», dijo Gabriel, con una sonrisa que le costó componer. «Iván, qué coincidencia». «¿Puedo?», preguntó, señalando la silla vacía frente a él. Gabriel asintió, sin pensar. Se sentó y durante unos segundos se limitaron a mirarse. Iván estaba igual, su barba perfectamente recortada, el cabello oscuro ligeramente revuelto, los brazos fuertes cruzados sobre la mesa. Pero había algo distinto, una madurez más marcada en su rostro, como si los meses también hubieran tallado huellas sobre su piel. «No sabía que venías por aquí», dijo Iván. «Vengo seguido. Me mudé cerca después de... ya sabes». Iván asintió en silencio. Había sido un cambio abrupto, la salida de Gabriel. Nadie lo esperaba. Y menos Iván. Se notaba en la forma en que evitaba mirar directamente a los ojos, como si hubiera algo que no se había dicho entonces. «¿Y tú?», preguntó Gabriel, intentando mantener la voz firme. «Tenía una reunión no muy lejos y necesitaba un café. Supongo que el destino decidió juntarnos», respondió con una sonrisa ladeada. Esa sonrisa. Gabriel sintió un calor extraño en el pecho, un antiguo nerviosismo que creyó haber enterrado. Hablaron unos minutos de temas superficiales, del clima, de los cambios en la empresa, de antiguos colegas. Pero la conversación se movía como si pisaran hielo fino. Bajo la superficie latía algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que ambos sentían, una tensión que se colaba por los silencios, por los roces de los dedos en el borde de la taza, por las miradas que se cruzaban fugazmente y se desviaban como si el contacto visual prolongado quemara. «¿Sabes?», dijo Iván, de pronto, apoyando los codos en la mesa. «Siempre quise preguntarte por qué te fuiste así, sin despedirte de verdad, sin decirme nada». Gabriel tragó saliva. La pregunta le golpeó como un eco del pasado. Bajó la mirada, notando el ligero temblor en sus dedos. «No fue tan sencillo», murmuró. «Podrías habérmelo dicho». «¿El qué?», preguntó, alzando la vista. La pregunta salió más rápida de lo que pretendía. Iván sostuvo su mirada. El aire entre ellos se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Lo que fuera que estaba pasando entre nosotros».
Un silencio denso se posó sobre la mesa. Gabriel sintió cómo el pecho se le apretaba, cómo una oleada de calor le subía por la nuca. Afuera, la gente seguía caminando. Los coches pasaban, el mundo giraba. Pero dentro de ese pequeño rincón del café, el tiempo se detuvo. No sabía si sentías lo mismo, confesó Gabriel, apenas en un susurro. Iván estiró la mano y rozó suavemente los dedos de Gabriel con los suyos. Fue un contacto leve, apenas perceptible, pero bastó para que una corriente eléctrica recorriera su brazo. Gabriel no se movió. Sintió cómo su piel se erizaba, cómo la respiración se le volvía inestable. Lo sentía, dijo Iván, sin apartar la mirada. Siempre lo sentí. El corazón de Gabriel latía con fuerza desbocada. La tensión era casi insoportable, una mezcla de deseo contenido, temor y esa extraña sensación de estar al borde de algo irrevocable. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó Iván, con voz más baja. No sé, necesito aire. Gabriel asintió. Salieron juntos, en silencio, con pasos lentos que parecían danzar alrededor de todo lo no dicho. El aire de la tarde había refrescado un poco, pero Gabriel sentía el calor del cuerpo de Iván a su lado como una hoguera. Caminaron hasta un parque cercano, uno de esos lugares con faroles de luz cálida y bancos de madera, semivacío a esa hora. Se detuvieron cerca de una fuente, el agua brotando con un sonido constante que se mezclaba con el canto lejano de los pájaros. Iván se volvió hacia él. Nunca dejé de pensar en ti, ¿sabes? Gabriel bajó la mirada, pero su voz salió firme. Yo tampoco. Un paso, otro, y estaban frente a frente. Las luces suaves dibujaban sombras doradas sobre sus rostros. Iván levantó una mano y la apoyó en la mejilla de Gabriel. El contacto fue como un suspiro de fuego, como una promesa que temblaba sobre su piel. Dime que no estás sintiendo lo mismo ahora, susurró Iván. Gabriel cerró los ojos. Lo sentía todo. Y cuando los volvió a abrir, sus rostros estaban tan cerca que la respiración del otro era el único aire posible. Sus labios casi se rozaban. No se besaron. Aún no. Pero en ese instante supieron que lo inevitable ya había comenzado. Que el deseo, el recuerdo y la tensión acumulada ya no podían contenerse. Y la noche apenas comenzaba. Caminaron sin rumbo durante un rato más, sin decir nada, dejando que sus cuerpos hablaran en la proximidad silenciosa de los pasos compartidos. A veces, los hombros se rozaban con una delicadeza que dolía. Otras, los dedos de Iván rozaban accidentalmente los de Gabriel al balancearse los brazos, pero ninguno de los dos se atrevía a cerrar esa mínima distancia aún. El parque se desvanecía tras ellos y las luces de los faroles quedaban atrás como luciérnagas fijas en la oscuridad. Gabriel sintió un impulso inexplicable de no querer volver a casa todavía, de seguir en ese limbo donde todo parecía posible y, a la vez, nada exigía una definición. Iván caminaba con las manos en los bolsillos, los ojos bajos, pero de vez en cuando lo miraba de reojo. Y cuando Gabriel lo notaba, desviaba la mirada de inmediato, como si el contacto visual pudiera traicionarlo todo. ¿Quieres subir a mi piso un rato?, preguntó Gabriel, sin pensar demasiado, sintiendo cómo las palabras se le escapaban antes de poder medirlas. Iván lo miró, y por un instante Gabriel creyó ver un leve temblor en su expresión. No sorpresa, algo más profundo, algo como alivio. Claro, respondió simplemente. El edificio estaba a apenas unas calles. Subieron en silencio por la escalera, porque el ascensor no funcionaba, y Gabriel agradeció los peldaños como excusa para no hablar. Necesitaba ordenar el torbellino de sensaciones que lo sacudía desde que lo vio aparecer en la cafetería. Cuando abrió la puerta, lo invadió el aroma familiar de madera, café y algo más suyo, íntimo. Iván lo siguió dentro, cruzando el umbral despacio,
con una reverencia casi silenciosa, como si supiera que estaba entrando en un espacio cargado de cosas no dichas. Gabriel dejó las llaves sobre la mesa, sin mirar atrás. ¿Quieres algo de beber? Agua está bien. Fueron apenas unos segundos, pero cuando volvió de la cocina y lo vio allí, de pie en medio del salón, observando los cuadros y los libros en la estantería, algo se quebró dentro de él. No era nostalgia, era más bien esa certeza de que el tiempo no había borrado nada, solo lo había dejado madurar. Tu espacio, dijo Iván, tomando la botella de agua. Encaja contigo. ¿Eso es bueno? Iván se giró y esta vez su mirada fue directa. Es muy tú, sencillo, no cálido y con rincones donde uno puede esconderse. Gabriel tragó saliva. Aquellas palabras, lanzadas con aparente naturalidad, le tocaron algo profundo. Se sentó en el sofá, dejando que su cuerpo se hundiera en el mullido respaldo, como si necesitara anclarse. Iván se sentó a su lado, sin decir nada más. Solo se quedaron así, compartiendo el aire y el calor que comenzaba a subir por debajo de la piel. El silencio entre ellos era espeso, pero no incómodo. Era expectante, como si ambos supieran que algo se avecinaba, pero ninguno se atreviera a convocarlo del todo. Gabriel sintió cómo su pecho se apretaba al notar la cercanía del otro, el calor que emanaba de su cuerpo, el roce imperceptible de su muslo contra el suyo. Respiró hondo. ¿Alguna vez? Empezó con voz baja, rasgada. ¿Sentiste que había algo entre nosotros? Mientras trabajábamos juntos, digo. Iván no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Luego, bajó la vista hacia sus propias manos y respondió. Sí, pero no sabía si era solo yo, y tampoco sabía si podía permitirme sentirlo. Gabriel lo miró. Su perfil se recortaba contra la luz tenue de la lámpara. Era el mismo hombre que había conocido, pero distinto, más abierto, más vulnerable. Y quizás, por fin, más dispuesto. Yo también lo sentí, confesó. Iván alzó los ojos hacia él, y allí, en ese cruce de miradas, no hicieron falta más palabras. El silencio se estiró como un puente invisible entre ellos hasta que Iván, muy lentamente, levantó una mano y la apoyó sobre la de Gabriel. No la agarró, solo la dejó allí, tibia, firme. Gabriel sintió cómo la piel le hormigueaba bajo el contacto, cómo el corazón le martilleaba el pecho. Y entonces Iván se inclinó apenas, muy despacio, como si temiera romper algo. Sus rostros estaban tan cerca que Gabriel sintió el aliento del otro rozar su mejilla. No era un beso, aún no, era la antesala, el borde mismo del abismo. No tienes que decir nada, susurró Iván. Solo déjame estar cerca esta vez. Y Gabriel, sin pensar, giró la mano bajo la de él y entrelazó sus dedos. El tacto fue como una descarga suave, cálida, que se deslizó desde la palma hasta la espalda. Lo sintió en la piel, en los hombros, en la respiración que se le volvió inestable. Sus frentes se tocaron. No había prisa, solo esa lenta revelación de lo inevitable. Gabriel cerró los ojos y se permitió, por fin, sentir. El roce de los labios fue apenas un susurro, una caricia suspendida entre la duda y el deseo, pero bastó para que la sangre le hirviera bajo la piel. Y cuando volvieron a separarse unos milímetros, ya nada era como antes. La línea se había cruzado. La noche se desplegaba más allá de las ventanas como un manto denso, mientras dentro del piso el tiempo parecía haberse detenido. El mundo, con sus exigencias y preguntas, se había quedado fuera. Dentro solo quedaban ellos dos, sentados en el sofá, con los dedos aún entrelazados y los labios temblando por el roce que apenas se había atrevido a llamarse beso. Gabriel sentía el corazón desbocado, una mezcla de vértigo, alivio y algo más profundo, una corriente que recorría su pecho, que bajaba por la garganta y se instalaba en la boca del estómago, cálida y vibrante.
Mantuvo los ojos cerrados un segundo más, respirando la cercanía de Iván, sintiendo el leve temblor en los dedos del otro hombre. Ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, pero lo más desconcertante era cuán natural, cuán necesario parecía ese paso. «No sé qué va a pasar después de esto», murmuró Gabriel, con la voz apenas un suspiro. Iván no respondió enseguida. Solo levantó su mano libre y la apoyó suavemente en la mejilla de Gabriel, rozando su piel con los nudillos, con la ternura contenida de quien lleva mucho tiempo guardando un deseo. El roce fue tan leve que pareció más un pensamiento que un gesto, pero el efecto fue inmediato. Gabriel se inclinó levemente hacia esa caricia, como si su cuerpo ya hubiera elegido hablar por él. «Yo tampoco lo sé», dijo finalmente Iván, con los ojos fijos en los suyos. «Pero esta vez no pienso fingir que no lo quiero». Aquellas palabras resonaron dentro de Gabriel como una promesa rota por fin. No era solo un deseo físico, aunque el anhelo era palpable entre ellos, una tensión tan espesa que se podía respirar. Era algo más profundo, más antiguo, como si ambos hubieran estado esperando este momento sin saberlo del todo. Gabriel soltó una leve risa, temblorosa, incrédula. «¿Sabes cuántas veces imaginé esto?», dijo, bajando la mirada. «En las oficinas, en los pasillos, mientras tú hablabas con otros y yo fingía que no me afectaba, que no me importaba». Iván deslizó el pulgar por su pómulo, lento, como si quisiera memorizar la textura de su piel. «¿Y sabes cuántas veces me giré después de que tú pasabas, solo para verte irte?» Se quedaron en silencio un instante, solo respirando, escuchando el eco de las cosas que nunca se dijeron en los años compartidos entre pantallas, tareas y pausas de café, donde cada gesto escondía una verdad a punto de estallar. Iván se acercó un poco más. Esta vez, el beso fue más firme. Sus labios se encontraron con una lentitud medida, como si quisieran explorar cada milímetro del otro. Gabriel sintió cómo el calor se le deslizaba por la espalda, cómo cada célula de su cuerpo parecía despertar bajo aquel contacto. El sabor del otro era nuevo, pero al mismo tiempo conocido, como si sus bocas hubieran estado hechas para ese momento. Iván lo tomó por la nuca, y Gabriel, sin pensar, apoyó la mano en su pecho, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón bajo la camisa. Sus cuerpos se acercaron más, y la tensión que los había mantenido a raya durante años se convirtió en una corriente viva que los envolvía, que los arrastraba sin necesidad de palabras. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra, los ojos cerrados, las respiraciones entrecortadas. Un silencio distinto los rodeaba ahora, no de duda, sino de certeza. «Esto no tiene por qué significar todo de golpe», susurró Gabriel. «Podemos no saber a dónde vamos, pero saber que estamos aquí». Por fin, Iván sonrió con la mirada baja y le acarició la nuca con la yema de los dedos. «Solo quiero estar contigo esta noche. No pido más», y en esa frase no había urgencia ni exigencia, solo una entrega honesta, desarmada. Gabriel se puso de pie, todavía con la mano de Iván en la suya, y lo guió hacia el rincón más íntimo del salón, una alfombra suave junto a la estantería, donde la luz cálida de una lámpara proyectaba sombras suaves sobre la pared. Se sentaron allí, uno frente al otro, con las piernas cruzadas, riéndose suavemente de lo improvisado del lugar. Parecían dos adolescentes compartiendo un secreto, lejos del mundo. Allí, en ese espacio pequeño y cálido, Iván pasó los dedos por el brazo de Gabriel, desde la muñeca hasta el hombro, lentamente, como si trazara un mapa. Gabriel cerró los ojos, estremeciéndose con ese gesto lento que decía más que cualquier caricia apresurada. El contacto era suave, reverente, y sin embargo, cada roce encendía un nudo bajo su piel. «¿Te das cuenta de lo mucho que me has hecho falta?», dijo Iván,
con la voz grave y baja. Gabriel no respondió, solo lo miró, y en su mirada Iván lo vio todo. Se acercaron otra vez. Esta vez no solo se besaron, se descubrieron. Las manos se movían con lentitud, deslizándose por la ropa, por la piel, no con deseo apresurado, sino con una ternura intensa. Tocarse era como hablar sin miedo, como abrirse el pecho y dejar que el otro mirara adentro. La respiración de ambos se volvió más rápida. Sus pechos subían y bajaban como olas que intentaban contener una marea. Pero no había prisa. Cada gesto era medido, cada suspiro compartido. Las yemas de sus dedos se deslizaban por los contornos de la piel, como si buscaran recuerdos olvidados. El mundo, mientras tanto, seguía girando allá afuera. Pero allí, entre almohadas y la luz dorada de la lámpara, Gabriel e Iván se encontraron por primera vez. No como colegas, no como viejos conocidos, sino como hombres que se habían estado esperando toda una vida sin saberlo. Las horas se deshilaban lentas, como si el tiempo se hubiera arrodillado a observarlos. En la penumbra dorada del salón, Gabriel e Iván permanecían recostados uno junto al otro sobre la alfombra, con los cuerpos apenas separados, la respiración pausada y las miradas perdidas en el techo. No hablaban. No era necesario. El silencio era denso, íntimo, como un lazo invisible que los envolvía. La palma de Iván seguía descansando sobre el pecho de Gabriel, justo encima del corazón. Un gesto sencillo, pero cargado de todo lo que no habían dicho en años. Gabriel la cubría con la suya, entrelazando los dedos con suavidad. El calor compartido entre sus pieles era más elocuente que cualquier conversación. ¿Recuerdas aquella vez que nos quedamos los dos hasta tarde, organizando los informes trimestrales? Susurró Iván, sin mover la cabeza. Gabriel sonrió, con los ojos aún cerrados. Claro, estábamos solos en la oficina, el aire acondicionado apagado, los papeles pegados a las manos, y tú traías esa camisa azul con las mangas arremangadas. Te miraba cada vez que te inclinabas sobre la mesa. Iván soltó una risa baja, grave. Yo también te miraba. Fingía que buscaba documentos en el archivador solo para poder pasar detrás de ti, verte inclinarte hacia la pantalla. Me quedaba tenso durante horas. Gabriel giró el rostro, encontrando los ojos de Iván. Su expresión era abierta, vulnerable, como si aquel momento de sinceridad hubiese derrumbado las últimas defensas. ¿Por qué nunca dijimos nada entonces?, preguntó Gabriel con una mezcla de tristeza y ternura. Iván bajó la mirada unos segundos antes de contestar. Porque tenía miedo de que no fuera recíproco, y porque no quería perderte, no como compañero, no como presencia constante. Y ahora, Iván lo miró y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Ahora me doy cuenta de que ya te había perdido entonces, aunque estuvieras a mi lado todos los días. El aire en el salón se volvió más cálido, más denso. Gabriel se incorporó ligeramente, apoyando el codo en la alfombra. Su rostro quedó a pocos centímetros del de Iván. Pudo ver la tensión contenida en la línea de su mandíbula, el leve brillo en sus ojos, y sintió el deseo de consolarlo y reclamarlo al mismo tiempo. «No me has perdido», dijo en voz baja. «No si estás aquí, ahora». Iván levantó una mano y la apoyó detrás de la nuca de Gabriel, atrayéndolo con una lentitud que parecía sagrada. El beso que siguió fue distinto a los anteriores, más profundo, más necesario. Un roce de bocas que se abría paso como una confesión muda, como una plegaria. Gabriel sintió cómo el pecho se le abría, cómo el mundo se volvía leve alrededor de ese centro ardiente, donde sus labios y los de Iván se encontraban. Rodaron sobre la alfombra con movimientos pausados, entre suspiros compartidos y manos que se buscaban con urgencia contenida. El cuerpo de Iván se apoyaba con cuidado sobre el de Gabriel,
y cada centímetro de piel tocado era como un acorde que vibraba al unísono. No había necesidad de palabras. Sus cuerpos hablaban un idioma más antiguo, más sincero. Las camisas quedaron desabotonadas lentamente, sin precipitación. El roce de la tela contra la piel desnuda provocaba escalofríos que nacían en la espalda y se extendían hasta los dedos de los pies. Iván rozó con los labios la clavícula de Gabriel, deteniéndose allí como quien encuentra un rincón seguro en el pecho ajeno. Gabriel arqueó el cuello, cerrando los ojos, dejando escapar un suspiro largo, vulnerable, tembloroso. Era como si cada gesto, cada caricia, estuviera reconstruyendo algo que había estado roto durante demasiado tiempo. No era solo deseo, era necesidad, era ternura reprimida durante años, era la certeza de haber encontrado, por fin, al otro al que uno había estado esperando sin saberlo. Iván deslizó la mano por el costado de Gabriel, con lentitud, deteniéndose en cada curva, en cada pulso. Su respiración se entrecortaba al sentir la piel responder bajo sus dedos. Gabriel, en un murmullo apenas audible, susurró su nombre. Iván, y el sonido de su nombre en la voz de Gabriel pareció encender algo en él. Se miraron a los ojos y el tiempo volvió a detenerse. Allí estaban, dos hombres adultos, con historias y heridas, con silencios acumulados y gestos que temblaban, pero también estaban enteros, abiertos, entregados. Iván acarició el rostro de Gabriel con ambas manos y lo besó en la frente. No me imaginaba que esto podría sentirse así, dijo, con la voz ronca. Tan verdadero. Gabriel asintió, respirando hondo. Yo tampoco. Es como si todo tuviera sentido ahora. Quedaron abrazados, envueltos en el silencio cálido del salón, la luz de la lámpara apagándose poco a poco hasta quedar solo la penumbra. Gabriel apoyó la cabeza sobre el pecho de Iván, escuchando su respiración, sintiendo el vaivén sereno que les envolvía. ¿Te quedarás?, preguntó, casi sin voz. Iván le acarició el cabello con ternura. No quiero irme. Y en ese murmullo, Gabriel sintió que algo dentro de él, que había estado aguantando la respiración durante años, por fin exhalaba. La madrugada los encontró aún despiertos, tumbados sobre la alfombra, con los cuerpos entrelazados como raíces que se hubieran buscado en la oscuridad durante toda una vida. No dormían, pero tampoco hablaban. Simplemente estaban. Compartían el silencio con la misma intimidad con la que antes se habían compartido el aliento, el calor, los temblores de la piel. La lámpara encendida al otro lado del salón dejaba escapar una luz dorada que apenas alcanzaba sus rostros, dibujando perfiles suaves, tranquilos. Gabriel tenía los ojos abiertos, clavados en el techo, pero su atención no estaba allí. Sentía la respiración regular de Iván contra su cuello, su brazo apoyado con firmeza sobre su cintura, su muslo rozando el suyo apenas, como una certeza cálida y constante. Hace tiempo que no me sentía así, dijo Gabriel en voz baja, como si temiera romper algo frágil, como si el mundo se detuviera a propósito solo para darme un momento de verdad. Iván no contestó enseguida. Se limitó a apretar un poco más el abrazo, deslizando la mano por la espalda de Gabriel hasta que sus dedos se detuvieron justo bajo la nuca. El gesto era simple, pero lleno de una ternura densa, envolvente. Yo también, dijo al fin. Nunca supe ponerle nombre. Solo sabía que tú me hacías sentir diferente, y no me atrevía a enfrentar lo que eso significaba. Gabriel se giró ligeramente para mirarlo. Sus ojos se encontraron, tan cerca que podían ver los reflejos de sus propias pupilas en las del otro. El silencio entre ellos se llenó de algo más que palabras. Era aceptación, era entrega, era amor, aunque ninguno de los dos lo hubiese dicho todavía. ¿Y ahora?, susurró Gabriel. Iván esbozó una sonrisa tranquila. Ahora estoy aquí, contigo,
No necesito más certezas que esa. Y lo besó, con suavidad, con la lentitud de quien no tiene prisa, porque por fin ha llegado a casa. Gabriel cerró los ojos y se dejó llevar, dejando que ese beso sellara todo lo que había estado pendiente durante años. Las miradas evitadas en la oficina, los silencios frente a la máquina de café, las despedidas que siempre fueron demasiado formales. Cuando se separaron, Gabriel se incorporó y estiró la mano hacia Iván. Lo ayudó a levantarse y lo condujo al dormitorio, sin decir nada. No era una invitación a lo físico, era otra forma de decir, quédate. Iván lo entendió sin necesidad de palabras. Se desnudaron sin ceremonia, sin deseo urgente, solo buscando el contacto piel con piel, la calidez compartida bajo las sábanas. Se tumbaron en la cama como dos hombres que después de caminar durante años bajo la lluvia, encontraban por fin un refugio. Iván pasó un brazo bajo la cabeza de Gabriel y lo atrajo hacia su pecho. Allí, envuelto en su olor, en su calor, Gabriel sintió una paz que no recordaba haber sentido jamás. Iván le acarició el pelo, despacio. Tampoco lo sé, pero quiero intentarlo. Quiero que tú y yo no seamos una historia inacabada. Gabriel cerró los ojos. Sintió que las palabras se alojaban en su pecho como un ancla suave. Una historia inacabada. Eso era lo que habían sido hasta ahora. Una promesa suspendida. Una tensión nunca resuelta. Pero ya no. Esa noche durmieron juntos, por primera vez, sin miedos, sin máscaras, sin tener que esconderse detrás de gestos neutros o silencios prudentes. Solo ellos dos, en una cama compartida, con los corazones latiendo al mismo ritmo. El amanecer los despertó despacio, tiñendo la habitación con una luz tibia. Gabriel fue el primero en abrir los ojos. Durante un instante no supo dónde estaba. Luego sintió el brazo de Iván sobre su cintura, su respiración profunda en la curva de su cuello, y sonrió. Iván se movió apenas y murmuró, medio dormido. ¿Sigues aquí? Sí. ¿Y te vas a quedar? Solo si tú también. Iván abrió los ojos y lo miró. No respondió. Solo se acercó y lo besó de nuevo, con esa mezcla de calma y promesa que Gabriel ya reconocía como algo nuevo y propio. Y en ese beso supieron que el mundo no les debía certezas, pero que ellos habían elegido cruzar esa línea, sostenerse el uno al otro y comenzar, por fin, a vivir la historia que siempre había estado escrita entre sus silencios. Y esta vez nadie se iría sin despedirse.